pregunta. Si contesta alguien, bueno, quizás alguien, otro u otra puso algo distinto, algo más. Bueno, la idea es que nos vayamos enriqueciendo entre todos, entre lo que ustedes pudieron encontrar y responder y lo que nosotras podamos aportar. ¿Sí? Nosotros siempre, como vieron, siempre les mandamos material bibliográfico, pero si ustedes quieren consultar otra bibliografía, obviamente es bienvenida. Vieron que en el campus hay algunos libros subidos con generalidades de ecología marina, pueden consultarlos para cualquiera de los temas que vayamos a ver. Bueno, si quieren empezamos. Esto en general, este práctico, en general lo vemos en el campo, es una salida de campo nuestra, que ahora está adaptado a un seminario. ¿Quieren que empecemos por la primera pregunta? La primera pregunta son, ¿qué son las mareas y cómo se producen? ¿Quién quiere contarnos lo que leyó, qué son, cómo se producen? ¿Quién va a romper el hielo? Sin vergüenza. Yo. Qué bueno. Muy bien. Ganaron. No, está bien. Es igual. No veo a todos en la pantalla, así que no sé quién es, si alguien más quiere hablar. No, yo tampoco. Estoy hablando ahora. Te cedo. Ustedes hagamos así, que se larguen a hablar y nosotros vamos diciendo, dale, Mica, que dijiste primero. Bueno, las mareas son el ascenso y descenso alternado del nivel del mar en un periodo de tiempo que es de 12 horas y algunos minutos más. Y se producen por la fuerza gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Ahí hay la Luna, aunque tiene menos masa que el Sol, como está más cercana, tiene una influencia mayor. Y las mareas se clasifican en de o de cuadratura. Las de Syzygia son las que están relacionadas con la luna llena y la luna nueva, que es el momento en que la luna y el sol están alineados con la Tierra. Y las de cuadratura es cuando la luna y el sol están a 90 grados entre sí, es decir, que no están alineadas con la Tierra, y están relacionadas con la luna creciente y la menguante. Y en general, en las de Syzygia se genera la mayor amplitud de marea, y en las de cuadratura la menor amplitud. La amplitud de marea es la diferencia entre la pleamar y la bajamar de cada una de esas mareas. Bien. ¿Y por qué las de Syzygia son es mayor la amplitud de marea en las de Syzygia? Esta pregunta no es para vos, Mica, cualquiera puede ir contestando. Porque se suma la fuerza al estar alineados el sol y la luna, se suma la fuerza que ejerce sobre la marea. Por eso. Bien, y mencionaste que las mareas se producen cada 12 horas. ¿Cuántas mareas altas y mareas bajas hay? ¿Es siempre lo mismo en todos lados? No, ¿Saben de eso eso? depende porque... perdón, me callo un mes. Sí, Perdón, sí, acá. Ahí podías tener regímenes semidiurnos o diurnos, en los cuales semidiurnos tenías 2 mareas altas y 2 mareas bajas en el día, intercaladas siempre, mientras que es el caso de la provincia de Buenos Aires, mientras que los diurnos tenés una alta y una baja, si no mal recuerdo. Sí, perfecto. Y Melissa, ¿querías acotar algo más? Sí, más a modo de, no tanto de definición, sino que la diferencia se nota muchísimo. Yo cuando me vine acá a México noté muchísimo la diferencia de las mareas y recién ahora entiendo como el argumento más bien teórico de eso, lo cual está súper bueno. Se nota muchísimo la diferencia en el ascenso y descenso de las mareas en el sur comparado con las zonas de latitudes más tropicales, donde las mareas suben y bajan, pero no es tanto comparado con la latitud, las latitudes más altas serían. Sí, incluso algo parecido a Melissa, que estuve tanto en Mar del Plata como en las grutas, y que también se notaba mucho la diferencia de las 2 mareas, y luego de pronto lo leí acá,
Y bueno, tenía el dato certero acá, ¿no? De cuántos metros eran, pero estando allá en la playa se notaba mucho la diferencia. Claro, exacto, era lo que iba a decir, que en el sur, o sea, vos para los marplatenses se van al sur, se van a Puerto Madryn, o como dijo Las Grutas, como dijo Paola, y tenés capaz que 2 cuadras de intermareal descubierto, cuando acá tenés, no llega ni a media cuadra, hablando en horizontal, ¿no? Sí, Luciano. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, perdón. Bien, la pregunta es, ¿marea es el común, es la definición únicamente de agua de mar o también va sobre agua de río, arroyo, etcétera? Porque, por ejemplo, en el Paraná básicamente también pasa lo mismo, con respecto a mareas altas y mareas bajas, pero no sé si se sigue diciendo marea, ¿me explico? Sí, también se conocen como mareas. De hecho, sí, también se conocen como mareas. Hago una consulta, bueno, no sé si para agregar o capaz que yo me confundí. ¿Puede ser que los intervalos entre mareas altas y bajas, porque recién las chicas comentaban que cada 12 horas aproximadamente, y yo también había leído que cada 6, o sea, es un valor relativo, depende de la zona geográfica, la localización, o sea, es un promedio, ¿no? En realidad, sí, nunca es exacto. De hecho, todos los días va a variar si son 12 horas, 10 minutos, o 12 horas, o 12 horas y media, pero en esto que pregunta Mónica, algunos pueden ser, ahora, entre 12 horas y 6 horas hay una gran diferencia. ¿Con qué estará relacionado ese 12 horas y 6 horas? Yo tengo entendido que acá en Buenos Aires tenemos 6 horas, o sea, una diferencia de 6 horas entre marea alta y marea baja, pero tenemos mareas muy altas, tenemos una pequeña marea baja, después tenemos otra pequeña marea alta y después otra marea baja más grande. Es como que va oscilando, como que tiene picos muy altos, picos intermedios, y después picos muy bajos. Claro. En realidad está relacionado con esto que decíamos hace un ratito de las mareas semidiurnas y de las mareas diurnas. En las mareas diurnas, que tenemos una baja y una alta por día, son cada 12 horas. En las semidiurnas, que tenemos 2 bajas y 2 altas por día, van a ser cada 6 horas. Una ¿Se entiende? pregunta, pero ¿tener mareas diurnas o semidiurnas depende de la zona geográfica o esa parte no la entendí? O sea, diversas latitudes se caracterizan por tener diurnas y otras semidiurnas. ¿Cómo funciona? Exacto. Sí, exacto. Y Sebastián, una aclaración, cuando decías muy altas en Mar del Plata, es justamente lo que hablábamos hoy. Mar del Plata en general no son muy altas las mareas si comparamos con Patagonia. Si comparamos con México, como hablaba una compañera de ustedes, sí son más altas. Sí, no, Pero sí, más comparada pero sí hay, claro, hay diferencia entre la altura de la marea un mismo día. Cuando hay 2 mareas altas en un día, hay una claro, que es más alta que otra. Y 2 mareas claro, bajas, a eso hay me una que refería. es más baja que otra. Interrumpo un momento porque cada tanto acotan en el chat y no sé si es porque no tienen micrófono, pero si tienen micrófono participen porque por ahí se pierde si siguen la discusión en el chat, no se llega a leer. Bien, sí, no podemos estar leyendo el chat porque no podemos estar en los dos lados a la vez. Así que bien el comentario de Ailén. Si pueden comentar por micrófono, mejor. Consulta con eso que decían recién. Si hay 2 mareas altas en el día, o sea que siempre hay, en los casos cuando son supramareas, una es más alta que otra. ¿Eso por qué se produce? Si hay solo una diferencia de 12 horas por cómo está, digamos, tirando, por decirlo de alguna manera, la luna y el sol. ¿No deberían ser iguales? Es que Sacando el viento y sacando esos factores que modifican, digamos, el diario. Sí, es el estimativo en realidad ahí es donde entra un tercer factor que influye en las mareas, que es el movimiento rotacional de la Tierra.
o sea, además de la fuerza gravitacional con el Sol y la Luna, la rotación, el movimiento de rotación que hace la Tierra, también influye en la marea. Bien. Entonces ahí vas a tener distintas alturas, aunque sean dos altas y aunque sean dos bajas. Bien, gracias. ¿Alguna duda más quedó de estas preguntas? ¿Cómo consultan el estado de si estuviesen acá en Argentina, creo que están todos, bueno, había 2 chicas que eran de España, pero acá en Argentina, ¿dónde y cómo consultarían el estado de la marea? Tienen que ir a muestrear al campo, es súper importante consultar eso. Es Viendo el la servicio de tabla del Eso, servicio hidro. a ver. Eso. ¿No saben cómo es, cómo se busca? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que les mostremos? Si queda claro, y lo saben que es en el en la página del Servicio de Hidrografía Naval, está. Si quieren que les mostremos, les podemos mostrar. Yo quería aportar algo de que para usar eso hay que buscar los puertos y no siempre todas las localidades que nosotros queremos mirar están. Entonces ahí a veces hay que hacer unos cálculos con puertos secundarios que que puedes terminar calculando qué mareas tenés en el lugar que vos querés. Yo lo que normalmente uso para Y el tema eso, de las mareas esos es cálculos, una app de mareas argentinas. Y la verdad que está muy bien la marea. Siempre, no sé si sale de ahí o no, o es por otro lado, pero la verdad es que siempre le pegan a la marea. Y el puerto más Bien. lejano está, no sé, 5 kilómetros. Bien, y por ejemplo, queremos ir a muestrear, tenemos que ir a muestrear en marea baja, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Vamos a la app que dijo Micaela o vamos al Servicio de Hidrografía Naval? Chequeamos el estado de marea, vemos a qué hora es la marea baja. ¿Qué hacemos? Vamos a las 2 de la tarde es la marea baja, vamos a muestrear a las 2 de la tarde y tenemos que chequear algo más. ¿Cómo es? ¿Qué harían ustedes? El viento también, ¿no? Porque si vos tenés un viento en contra, pone que tenés bajamar, si acá tenés viento sur, no vas a tener una buena bajamar. Bien, perfecto. El viento es un factor que influye un montón en el estado de la marea. ¿Se fue Vicky? No. Te me perdiste. Por eso. Sí, me pasó hoy. Entonces es muy importante no solamente chequear el estado de la marea, sino también chequear el viento. Influye mucho. Sí, más cuando tenés una marea baja, pero que no es muy baja, necesitas, si no tenés una muy buena baja y mucho viento contra la costa, es muy difícil que te baje lo suficiente como para poder ir a tomar muestras. Y esto que decía Agus de la hora, vemos y es a las 2 de la tarde. ¿Estamos a las 2 de la tarde con todas las cosas ahí para tomar las muestras? No, te conviene estar antes. Claro, antes hay que ir. Claro, empieza a bajar antes, estarías 1 hora antes. A las 2 de la tarde ya tenés que estar ahí. Bueno, tal vez estaría a la 1, por ejemplo. Empezaría ahí, y no sé si te queda 1 hora, creo que se queda, y después vuelve a aumentar. Entonces tendrás 2 horas de muestreo con él. Claro, en realidad la hora de baja, la hora que figura de la marea, ahí va a ser el punto, la hora en que va a estar en el punto más bajo. A partir de ahí, de esa hora, va a empezar a subir, de a poquito. Entonces, no es que a las 2 de la tarde ya te sube y ya no podés tomar muestras, no. Te empieza a subir de a poco. Pero entonces, por eso, y antes estuvo, en el caso de la semidiurna, estuvo 6 horas bajando, hasta las 2 de la tarde. Entonces, podés ir un rato antes, ya va a estar bastante baja la marea, y después, desde la hora de la marea, unos minutos más puedes tener, depende del día, depende del viento y todo eso. Perdón, Bien. si me permiten, yo sí Ahí el quisiera que nos trabajo mostraran. Bien. Sí. Vale, Melissa. Luciano, perdón, que estás queriendo hablar de hoy. Es una duda más que nada porque en los trabajos que nos mandaron para leer hacía una relación
con respecto a las pendientes y a los espacios intermareales. Y esa relación ni la entendí. Decídelo. Hablaba de que la pendiente ayudaba en cierta parte a alargar o a achicar el espacio intermareal, ¿correcto? Sí. Sí. Ahora, Vicky, vos vas a poner, que yo no puedo compartir. ¿Compartís vos? Lo de la tabla de mareas. Por ejemplo, ahora cuando vamos a ver en la tabla de mareas, vemos que una marea alta es de 1.7 metros, ¿no? ¿Qué significa ese 1.7 metros? ¿Saben? Supongo Se que será la refiere a la altura de la altura. diferencia. ¿No es lo que sube de la diferencia media? La profundidad sería, o sea, la altura de la marea, no en longitud Exactamente. horizontal, ¿verdad? Claro, es el nivel del Exactamente. mar. Es en altura de marea, porque uno piensa, bueno, 1,7, uno a veces se imagina, 1,7 es a lo largo, no, es la altura. Entonces, en una pendiente muy pronunciada, por ahí, en extensión, no se hace tan largo la exposición, no sé, del intermareal como en una pendiente que es menos pronunciada. ¿Me explico o no me explico nada? Claro, esos 1,7 metros en una costa que tiene mucha pendiente, en muy poca longitud horizontal, ya vas a alcanzar ese 1,7. En cambio, si vos tenés una pendiente muy suave, que la costa va teniendo una pendiente suave, esos 1,7 metros de altura lo vas a alcanzar en una distancia mucho mayor horizontalmente. Y las pendientes que son muy abruptas, entonces calculo que tendrás problemas para muestrear, ¿no? Porque ya tenés muy poco espacio. Sí, es más difícil. Te mojás más. Ahí Vicky les está mostrando. Sí, eso. Mostrar. Acá, en realidad, es del Servicio de Hidrografía Naval. Primero se busca el puerto. Acá en el caso de Mar del Plata, vamos a Puerto Mar del Plata. Y las bajas de abril. Ejecutar consulta. Entonces, bueno, primero aparecen las características del puerto, el nivel medio de la marea. Estas son ven las alturas. Esto es de abril, digamos, corresponde a abril. La amplitud, la máxima es de 1,67 y la media de 0,79. Y acá tienen las alturas de la pleamar y de la bajamar. Y acá te va poniendo cada día, este es el 1 de abril, ven que tenemos, o sea, la hora y la altura que alcanza. Tenemos 4 horas, porque es semidiurna, 4 horarios en los cuales vamos a tener una baja a las 4 de la mañana, una pleamar a las 9:30, la otra baja a las 5:30 de la tarde y la otra pleamar a las 10 de la noche. Y así con el resto de los días del mes. En ese caso, entonces, en altura nos referimos de nuevo a la altura, a la profundidad, ¿no es cierto? Exacto. Estoy en esa variable, no en la horizontal. La longitud no. Ok. Eso depende justamente de la pendiente y también de la zona. Una duda de esto. ¿No se supone que la diferencia entre las dos altas, digamos, son de 2 altas o 2 bajas, ¿no? ¿Es de 12 horas? O bueno,
un poquito menos, pero no tanto. Acá hay 1 hora y media de diferencia entre la baja de la madrugada, entre la alta de la, no, la baja de la madrugada y la baja de la tarde. Es a las 4 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Claro, es que es lo que explicábamos, son al ser las 12 horas es cuando vos tenés mareas diurnas, que tenés una baja y una alta por día, nada más. Acá vos tenés 2 bajas Sí, y 2 eso lo altas. entiendo. 2 bajas y 2 altas. Vos tenés cada 6 horas o una baja o una alta. Quiere decir que entre baja, alta y baja, o sea, las 2 bajas, habría 12 está horas de bien. diferencia. Pero cuando vos mirás ahí, hay 1 hora y media más, ¿entendés? 13 horas y media, y no entiendo por qué. Fíjate que los números no son 4 de la mañana, 4 de la tarde, 9 de la mañana, Bueno, 9 de porque la es noche. estimativo eso, no es que es a rajatabla. Después vas a encontrar, bueno, acá también tenés 13 horas, ¿No eso era va que se variando. retrasaba 50 minutos? O recuerdo haber leído algo así, como que en realidad la duración era de 24 horas 50 minutos, entonces siempre se retrasaba 50 minutos en la próxima marea. Claro, eso es para el día siguiente, digamos. Si vos hoy la plea la tenés a las 4 de la tarde, mañana tu plea es 4:50. Que ahí tampoco me queda igual. Bueno. No, pero depende de la zona, chicos. No, no en todas las zonas es lo mismo y no siempre es todo un relojito. Se dice, Pueden no, compartir acá. Es como estimativo. Claro. Claro, o sea, piensen que estamos hablando de la naturaleza. O sea, todo y que con esta teoría, digamos, de las diurnas cada 6 horas, de las semidiurnas cada 6 horas, de las diurnas cada 12, o sea, estamos haciendo una estimación de lo que son las mareas a nivel mundial. O sea, no va a ser exactamente así. ¿Está? Y entre 12 horas y 13 tampoco hay tanta diferencia, digamos, es estimativo, es como para entender cómo funcionan, pero no va a ser exactamente cada 12 o exactamente cada 6. Sí, y además se utiliza para calcularla no solamente el sol, sino la luna. Es decir, la luna para volver a estar en posición tarda 12 horas y el sol un poco más. Entonces depende de si uno está hablando de horas lunares u horas solares para calcularlo. Pero eso ya es demasiado técnico, por eso es más o menos aproximado, además de que eso varía a lo largo del año dependiendo de la latitud en la que estemos. Bueno, y entonces ahora podemos entrar ya en el ambiente intermareal, que para eso hicimos toda esta introducción sobre las mareas. ¿Quién nos cuenta qué es Yo el tengo una ambiente? consulta. Ah, perdón. Tengo una consulta. Sí, quería preguntar si a veces puede ser que se confundan las bajas mareas con los tsunamis. Por ejemplo, por donde yo vivo, un tiempo, hace como 2 meses en la costa, empezaron a salir una noticia de que el mar había retrocedido 150 metros y bueno, algunos decían que puede ser que es alerta de algo y otros decían que siempre ocurre eso en ese tiempo. Y yo vivo en Perú. Perdón, había retrocedido el mar 150 metros. Eso era lo que anunciaban. Sí, Claro, me suena que, sí. Me suena que eso es más un fenómeno relacionado puede estar relacionado con placas tectónicas, con otro tipo de procesos, digamos, que no estarían relacionados con estos normales de las mareas. Pues 150 metros. No conozco bien cómo es el régimen de amplitud de marea justo ahí en Ecuador, en la zona que estás, y esos 150 metros si eran son 150 metros horizontales, los que se imaginan, obviamente. Una marea muy baja, tal vez puede ser que se hayan juntado varios factores, una marea muy baja con luna nueva también, está influenciado por la época del año. Hay momentos en que, me parece que en esta zona es en primavera y en otoño, las mareas son más altas y más bajas, al igual que con la luna nueva y luna llena. Entonces, hay que ver bien todo el contexto de qué es lo que pasó, para decir si era un anuncio de tsunami, como seguramente dijeron los medios,
o era una verdadera una marea de Sisigia muy baja, donde se sumaron un montón de factores. Hay que ver si realmente fue digamos, yo lo interpreté como que fue realmente un suceso inusual. Depende. Bueno, según una población que siempre ocurría, o sea, en esa época del año siempre ocurría eso, como hace 2 meses, en febrero más o menos. Perdón, bueno, eso profe. claro. La zona esa de Perú es zona de terremotos, ¿o no? Sí, precisamente en el sur es más tiembla Por a eso. cada rato. O sea, se me ocurre que pudo haber sido, no digo, o sea, si no hubo tsunami y eso, o sea, seguramente es porque hay pequeños micro terremotos, que eso influye muchísimo también en las mareas. O sea, yo me acuerdo cuando siempre en Chile hay alerta, que sale en la tele, qué sé yo, que muestran el mar que está súper retirado, y puede o no haber después un tsunami. Pero sí, o sea, puede ser que sean micro terremotos que no hacen tsunamis, pero que influyen muchísimo en las mareas. Sí, no tenía sí, por idea. eso decía que Gracias. podía estar relacionado con las placas, con un proceso de placas tectónicas, seguramente. Si es algo así inusual. Ahora, si es algo que aparece en todos los febreros de todos los años, puede estar relacionado también con esto que decía Agus, que a veces se registran con las lunas nuevas o llenas mareas súper extraordinarias que están relacionadas también con una época del año. Ya, gracias. Bueno, chicos, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los ambientes intermareales y qué tipos de intermareales existen? ¿No puede comentar algo de lo que leyó? Los intermareales ya más o menos. La zona intermareal es la región en donde ocurren los cambios más bruscos por esto del ascenso y el descenso del nivel del mar por las mareas, y es donde se encuentran organismos que están ya habituados a distintas condiciones más extremas, por así decirlo, a ciertos periodos de desecación, cambios bruscos en las condiciones de temperatura, oxígeno, salinidad. Bien, ¿y cómo se define geográficamente, digamos, dónde inicia y dónde termina un intermareal? Está comprendido entre la bajamar y la pleamar, digamos, el sector de playa que queda descubierto al bajar la marea. Bien, y la bajamar en general se cuantifica con la baja y la pleamar de Sisigia, o sea, la baja más baja y la alta más alta. ¿Y qué tipos de intermareales? Yo quería agregar que a mí me gustó la parte que dice que parece un ambiente híbrido, ¿no? Por todo lo que se forma y todo lo que se encuentra justamente en ese espacio, como si fuera una comunicación entre lo terrestre y, digamos, todo lo que se constituye en ese espacio. Por eso me gustaba más cuando mencionaba un ambiente híbrido, ¿no? No, lo quería agregar como comentario, que está buena esa definición como para uno poder imaginarse todo lo que constituye ese ambiente en ese poco periodo. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. Recién lo que se me cortó, no pude escuchar del intermareal. ¿Está definido por la pleamar de Cuadrata y la bajamar de Sisigia? Porque en el gráfico de una de la bibliografía parecía como, bueno, lo que yo entendí es como definido por las mareas de Cuadrata. Porque uno de los gráficos, claro, mostraba el supramareal y como que pintaba una parte del intermareal en celeste como en esas. Entonces ahí estaba como mi duda. Y justo se me cortó cuando justo hablaste. Agustina. Sí. Son claro, por la de están definidos. ¿Lo dije mal? Sí. Yo entendí como se me cortó justo, pero entendí bajamar de Sisigia. Claro. Y bueno. Claro, en realidad, claro, por las de cuadratura se define el intermareal.
Lo que pasa que tampoco, o sea, imagínense que esto, así como hablábamos de la marea, que no es exacta, todo tan exacto, también por ejemplo, está definido por las mareas de cuadratura, pero tenés una baja mar de Syzygia en la cual estaría expuesto el siguiente ambiente litoral, que es el submareal, pero podés encontrar organismos que son característicos del intermareal también, ¿no? Claro, entonces Como se que ampliaría, tampoco, digamos, a las de Syzygia, Syzygia, digamos. También abarcaría en la definición la extensión del intermareal. no, la definición es con las de cuadratura. Lo dije más al principio, perdón. Sí, o sea, la definición es con las cuadraturas, pero piensen esto, es como para darle una definición, como para, o sea, no sé cómo explicarlo, es darle una definición, para tener una definición. Claro, pero imagínense que nadie, o sea, bueno, tiene que ver con la próxima pregunta, en realidad, lo que iba a decir. Y que está relacionado. Si nosotros vamos o sea, decimos. No, bueno, un poco mezclado, Agus, perdón. Pero No, si porque vamos. quedaron los tipos de intermareal sin decir, sin nombrar. Sí, bueno, pero ahí vamos. Digamos, tenemos la definición, ¿no? Que es con las mareas de cuadratura. El ambiente estaría entre la de más alta y la más baja. Nosotros queremos trabajar con un intermareal. Vamos al campo a ver el intermareal. Sabemos, o sea, vamos a saber hasta dónde llega la marea de cuadratura, la bajamar y la pleamar, como para decir, este es el ambiente que voy a estudiar, o o lo hacemos de otra manera. Y lo asociamos a las comunidades que podemos encontrar, a diversas especies, tal vez, como decía. Exacto, sí. Bien, no podemos saber, y a eso voy con la definición, o sea, con que es una definición y que tampoco hay que tomarlo así a rajatabla, digamos, porque justamente es una definición. Después a la hora de ir al campo, no sabemos hasta dónde llega la de cuadraturas, ni hasta dónde llega la de Syzygia, ¿sí? Bueno, podemos saberlo, eso después lo dejamos para después. Algunas cosas podemos saber. Perdón. Entonces vamos a los distintos tipos de intermareales. Y ahí encontré yo que estaban los de fondos blandos y fondos duros. Y en fondos blandos teníamos intermareales arenosos, barrosos y marismas. Y en los fondos duros teníamos las plataformas de abrasión o restingas, intermareales rocosos, intermareales de cantos rodados y marismas rocosas. Bien, perfecto. A ver. ¿Y cómo se divide el intermareal? Supra, medio o meso e infra, ¿no? Y a su vez el mesolitoral se dividía en supra, medio e infra, ¿no? Superior, medio e inferior. A ver, ahí alguno piensa un poco distinto ahí o encontró o lo interpretó de otra manera. Por lo que estuve leyendo yo, no sé si me escuchan. Sí. Bien, buenísimo. No, o sea, como que el intermareal se divide en 3 horizontes, superior, medio e inferior, visto, digamos, yendo desde el mar hacia adentro de la costa. Y que, bueno, se diferenciaban por los organismos que estaban presentes en cada caso. Porque En más este caso el horizonte inferior... Perdón, yo comparto lo que yo interpreté lo mismo que vos, Elías. ¿Y qué es esto que hablaba la compañera primero de el infralitoral, mesolitoral y sublitoral? Son otros nombres de las mismas divisiones. Yo los anoté, ¿no? Claro, no. Y por eso la pregunta, Entendí algo distinto. Son franjas que están antes y después del intermareal, digamos. Claro. La litoral es la más
como que el supralitoral sería la franja que está constantemente seca, digamos, Bajo. de arena o de roca, que Ah, eventualmente puede claro. humedecerse un poco por algo de la salpicadura de las olas. Y el infralitoral sería el que está al contrario, todo el tiempo cubierto de agua, nunca jamás, digamos, salvo que fuera una marea baja muy extrema, ¿no? O hubiera algún evento de alguna tormenta. Salvo que haya una marea baja de Litoral. Sicilia. De la Sicilia tomabas el sutra y el infa. Y entonces ese mesolitoral sería lo que nosotros estamos hablando como el intramareal. Claro. Exacto. Intermareal. O sea, eso, lo que pasa es que son divisiones del litoral, del ambiente litoral, que es toda la parte de o sea, desde la tierra, desde donde empieza el ambiente marino, en la intersección con la tierra, hasta toda la plataforma. Entonces, tenemos divididos en la franja supralitoral, que es la que decía Elías, que solamente llega agua por salpicaduras, la franja mesolitoral o intermareal, ahí tenemos el intermareal, que son los ambientes de los que estamos hablando, y después sigue el submareal, es el que está siempre cubierto, puede quedar un poquito descubierto en las mareas de Sisigia, pero que la mayor parte del tiempo está cubierto. Serían tres ambientes del litoral. A su vez, el intermareal, que es el que está en el medio, que es el de los que estamos hablando, se puede dividir en tres horizontes: horizonte superior, horizonte medio y horizonte inferior. Marianela, ¿tenías una duda vos? No, quería ver si entendí bien. El supralitoral es lo que llamamos antes ambiente supramareal, entonces. También, claro, se puede ser supralitoral o supramareal, mesolitoral o intermareal y infralitoral o submareal. O sea, se le puede poner el mareal o el litoral al final. Bien, ahí lo entendí, gracias. ¿Eso quedó claro? ¿Todos? ¿No quedó ninguna duda? Porque es algo que suele confundir. Lo último, ¿lo puedes volver a repetir? Que ahí me confundí. Que puede ser, o sea, podemos terminar los nombres de los pisos, que se llama, estos son los pisos del litoral, lo podemos terminar con litoral o con mareal. El que está más arriba, o sea, más cerca de la tierra, va a ser el supramareal o supralitoral. El que está en el medio va a ser el intermareal o mesolitoral, y el que está más cerca del océano va a ser el submareal o infralitoral. Es medio trabalengua. ¿Se entiende? Sí, gracias. Se entiende, sí. Bien, a ver. Después tenemos una pregunta que dice, ¿qué organismos son indicadores de cada división en el intermareal rocoso y a qué factores ambientales responde su distribución? Contesto yo, Agus, ¿puede ser? Vicky. Sí, sí. Ahí prendo la cámara. Bueno, en los niveles superior del intermareal o el horizonte superior se distinguen lo que son las cianobacterias, que estas a su vez también pueden estar asociadas con diatomeas, y también se pueden encontrar los moluscos pulmonados como las lapas, también crustáceos, el crustáceo exótico, digamos, que es bueno, yo lo conozco como pico del oro, pero creo que acá le dicen dientes de perro, que es el Balanus glándula, y eso marca, digamos, como un cinturón que te va marcando todo lo que es el horizonte superior. Después en el horizonte medio ya aparecen las algas, como por ejemplo la lechuga de mar, también especies de algas rojas como el Porfira, creo que era que se llamaba una, de color pardo amarillento.
y también otras algas de color pardo, rojizas amarillentas. Bueno, hay distintas especies de algas y también más hacia una parte más baja, digamos, lo que sería el horizonte medio, están las algas calcáreas, que son algas rojas generalmente, y también empiezan a estar presentes lo que sería el mejillar, digamos, o el comienzo de esa comunidad que se llama mejillar, digamos. Y en el nivel inferior, o sea, en el horizonte más bajo del intermareal estarían ya los mejillones y también, por ejemplo, lapas más grandes en el caso de lo que es las costas de la Patagonia, que es del género Nacella. Y bueno, después ya viene el submareal. Y También en el nivel supramarial, en las partes de las salpicadoras encontramos los líquenes. Claro, eso en el supramareal o supralitoral. O sea, eso ya no estaría conformado, digamos, en lo que es el intermareal. ¿Puedo hacer una consulta? También en el intermareal inferior puede ser que haya algas pardas, o sea, rojas pardas, que no sé si lo nombró, pero las pardas me acuerdo que eran bastante prevalentes. ¿Cómo? Ah, no escuché la última parte. Dominaban las pardas. ¿Sí? Claro, como que hay pardas rojas. ¿Qué más? En el inferior, perdón. Sí, en general. Lapas. ¿Y puede ser anémona? Sí, bien. Anémonas puede haber un montón de especies más que no nombraron. Puede haber estrellas de mar, puede haber, puede haber Gasterópodos también. Ahora, Poliquetos. cuando nosotros hablamos de todas estas especies que Victoria nombró, no sé, diente de perro, nombró, ¿ustedes saben de qué estamos hablando? ¿Conocen cómo son las especies? ¿Quieren que les mostremos alguna foto para ver cómo son? En el apunte de universo marino entre mareas, la parte 3, ahí aparecen fotos del intermareal de Mar del Plata y de cada especie. Bueno, nosotros una aclaración que vamos a decir, principalmente lo que hablamos es de las características de acá del intermareal de Mar del Plata. Todas estas especies, hay algunas especies que por ahí están más al sur que acá no están, pero estas son las generalidades. Perdón, Agus, las especies que mencionaron, como esto de los líquenes, que dijimos, bueno, no son parte del intermareal, pero ¿para qué nos sirven? Para identificar, digamos, en qué parte del litoral estamos. Exacto, para saber dónde arranca el intermareal. Además de que aparecen las primeras, o sea, las especies del horizonte superior, también ya, o sea, el líquen va a estar solamente en la zona de spray, no va a estar, o sea, no va a estar cubierto nunca. ¿Está? Bueno, y antes de pasar a mostrarle imágenes de las especies que viven en este ambiente y qué condiciones deben soportar o qué características tienen que tener que les permiten vivir en este ambiente, justamente. Resistir los periodos de inmersión y emersión alternados, tienen que resistir cambio de temperatura, desecación. Sí, también tienen que resistir el oleaje, que en algunos casos utilizan los huecos, digamos, de las rocas para ocultarse, ¿no? O tienen que tener algún tipo, tienen que ser incrustantes o tener un buen agarre también para cuando se retira la marea que no se lo lleve. Y resistir también a predación, digamos, externa, más allá de lo que pasa en el agua, también predación que puede ocurrir afuera, digamos. Y también maximizar la eficiencia de obtención de nutrientes cuando la marea sube. Claro, exacto.
Bien. Bueno, ¿querés? Gus, te puedo poner para que presente si querés. Como quieras, si no lo vas pasando vos y vamos hablando, como vos quieras. Si no lo tenés abierto, poneme, yo lo tengo. Lo tengo. Ahí ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros acá lo que hicimos fue una recopilación de algunas fotos, las principales especies que estuvieron nombrando ustedes, para que se lleven una idea de cómo son las especies, ¿no? Porque una cosa a veces es leerlas en un libro y otra es verlas. Claro, piensen que esto, nosotros hacíamos una salida de campo en este práctico y en realidad también tomábamos muestras para ver después en el laboratorio, identificar especies, tanto de invertebrados como de algas. Entonces, Perdón, Vicky, un minuto. Cecilia, ¿podrás silenciar el micrófono porque se está acoplando? No sé si habrá llegado. Bien. ¿Estamos? Profe, hago una consulta. Sí. Nosotros siempre vamos a hablar de intermareal rocoso, o sea, no del blando arenoso. En mi casa se me replata. No, nosotros acá ahora también les vamos a mostrar algunas especies frecuentes de intermareal arenoso también. Igual esta pregunta, fíjense en el cuestionario que estaba apuntado a intermareal rocoso. Está bien, y en el caso del intermareal blando, arenoso, se divide, o sea, las divisiones son iguales. Sí, ¿no? exacto. Claro. O sea, cambia la fauna nada más. Lo que pasa es que por ahí es más difícil darte cuenta de las de los idea, distintos por horizontes. ejemplo, si vamos a la playa, ¿no? ¿Hay alguna señal en la playa que les permita ver hasta dónde subió la marea? El límite, digamos, entre la arena seca y la arena más húmeda, digamos, hasta ahí estaría donde estuvo la marea más alta, o sea, en pleamar, y te das cuenta cuando está en baja mar porque te queda como una franja de arena mojada, digamos. Con la acumulación de algas. Hubo mucho viento, hizo mucho calor y la arena se secó. La acumulación de algas. de algas o... Ajá, claro, eso mismo. No, Sí, uno también el resto podría de las observar cosas a que ver si traemos. hay como un Animales o vegetales, que a límite veces muy hay. definido de conchillas depositadas, porque generalmente cuando viene la ola sube, la mayoría de las conchillas más pequeñas la arrastra y las deja todo como en cordones ahí. Más o menos te sirve como un estimativo de hasta dónde subió el agua. Exacto, eso es lo que se denomina la línea de resaca. Lo que queda, donde queda también la basura, quedan restos de algas, es hasta donde subió la marea y después empezó a bajar. Se acumula toda esa resaca que se llama. A veces, si no está la división esta de agua mojada, de arena mojada, arena seca, está la línea de resaca, que es esta acumulación. Bien, vemos las especies, Agus. Bueno, esto es para mostrarles más o menos, cuando hablamos de diente de perro o cirripedios, cómo son, y si van a la playa, que sepan, bueno, dónde están. Hoy mencionaron dónde se encontraba principalmente esta especie. ¿Dónde era? ¿Qué parte de intermareal? Superior. Horizonte superior. Bien.
Ojo, acá también no es tajante, o sea, de hecho el Balanus está, quizás es más abundante en el horizonte superior, en el horizonte medio sigue estando, no es que no aparece en el horizonte medio. Donde sí no aparece es en el horizonte inferior. O sea, los horizontes, pues, digamos, estas especies predominan en determinado horizonte, pero generalmente, pero pueden estar presentes en el horizonte contiguo, ¿sí? Justo el otro día, profe, fuimos a una salida de bentónica y veíamos eso, que en el horizonte superior ganaba el cirripedio la competencia con el mejillín, pero en el medio ganaba el mejillín, pero también había cirripedio. Claro. ¿Qué? ¿Este año, ahora hicieron salida, no? El Sí, jueves Vicky, después pasado. charlamos. Están Y después habilitadas. Ah, bueno, listo, seguimos. No olvidé de charlar. Este es acá está el mejillín, que es, ¿en qué horizonte estaba? ¿Predominaba? En el medio. Medio. Predomina, perdón, puede estar En el horizonte medio. Bien. En el horizonte medio se arma, o sea, lo que se llama la comunidad del mejillinar, porque predomina en el horizonte medio. Y que es esa característica, o sea, si vamos por la costa de lejos y vemos las rocas negras, en realidad es porque están cubiertas de mejillines, que son estos. Este es el mejillón, Mytilus edulis, que en realidad puede empezar a... ¿Este es donde aparecía? Perdón. En el inferior. En el horizonte. En el horizonte inferior, que en realidad ahí puede estar un poco mezclado con en las camas del mejillinar, pero no llegan a ser camas tan grandes como el mejillín. Sí lo hace en el submarial. En el submarial es donde vamos a encontrar la mayor abundancia del mejillón, y ahí sí, así como se hacen las camas de mejillín, se hacen de mejillón. Pero en el submarial, ya no estamos en intermarial. Pero Perdón. es ocasional encontrarlo en el intermediario. De todos Sí. modos, eso no depende mucho también de la competencia con cirripedio, mejillín y mejillón. O sea, No, el mejillón no. En ausencia de cirripedio, por ejemplo, el mejillín no puede llegar hasta el supra. Claro, Con hay también, en realidad se teoriza, en realidad lo que es cirripedio, mejillín, o sea, los cirripedios, piensen que el Balanus glándula es una especie invasora. Entró acá en la década del 60 aproximadamente, antes no estaba, antes había solo mejillín, que es una especie autóctona de acá. El cirripedio hubo un proceso de competencia y se cree que sí, que el cirripedio desplazó al mejillín del horizonte superior. Pero lo que es con Mytilus, no, porque Mytilus, en realidad de Mytilus, del mejillón, incluso hay bancos muy grandes en bastante mar adentro que se pueden encontrar totalmente sumergidos. El tema del mejillón es más por bancarse las condiciones ambientales. De hecho, los mejillones que podemos encontrar en el horizonte inferior del intermareal van a ser mucho más chicos que los en tamaño que los que podemos encontrar mar adentro, en el submarial. Porque tendría que haber algo de que si el Balanus o bueno, el diente de perro bellotas, como les decimos acá, lo desplazó es porque tiene una mayor resistencia a la desecación, más que el mejillín, o no. Sí, probablemente. Sí, por eso puede ocupar en mayor densidad el sustrato y le quita sustrato al mejillín. Y además en ese caso no tendría que ver el hecho como que se sujeta mucho más fuertemente a la roca los cirripedios que los mejillines, y eso le permitiría sobrevivir mejor ante el impacto de las olas.
Claro, pasa que en donde se establece el cirripedio, que es el horizonte superior, quizás el embate de las olas es menor que en el medio, que es donde está más abundante el mejillín. Tiene mayor sujeción, o sea, el cemento con el que se pega el cirripedio es mucho más fuerte que el del mejillín, pero no sé, me parece que o sea, el impacto del oleaje, o sea, que es la ola chocando contra la roca, va a estar más tiempo en el medio que en el superior. Bien, seguimos con las especies. Sí. Bueno, esta es la Las lapa. lapas. Wow, sí. ¿O no? La lapa, ¿qué dijimos hoy? Esta especie, hoy una de las chicas nombró 2 especies de lapa. Pusimos nosotros esta porque es la más común acá en Mar del Plata y es característica de qué zona. También la zona superior intermareal. Está en la superior, pero en Patagonia también puede estar en el inferior, ¿verdad? Inferior. Me suena medio raro. Puede estar en el medio, también puede ser bastante abundante la lapa. Bueno, en el inferior también puede estar, sí. Lo que hablan es de lapas gigantes en el inferior que hacen como un piso y estas que estás mostrando vos en el superior. Claro, las lapas, claro, son las nacelas. Las de la Patagonia son las nacelas, que es otra especie. Pero sí, se las puede encontrar. Las nacelas. Igual, como decía Vicky hoy, recordemos que no es nada fijo. Puede haber organismos cirripedios en el medio, lapas puede estar también en el superior, en el medio podemos llegar a encontrar alguna dispersa en el inferior. Por ahí son organismos característicos, pero no siempre son exclusivos. Bueno, los isópodos, los llamados bichos bolita de mar, también característicos de qué zona. Superior. Superior. ¿Otra opción que nos tiren? ¿Puede ser del medio? Sí, están principalmente en el medio y en el inferior, más que nada en el medio. O sea, habitan mucho en lo que es la comunidad del mejillinar. Buscan refugio ahí. Está lleno, de hecho. Agarran una muestra de mejillinar y va a estar lleno de estos bichitos. Acá seguimos con los anfípodos. Los anfípodos, tenemos como 2 grandes grupos. Los primeros, que son... ¿Cómo? No. Pensé Sí, que ¿qué ibas a zona habían preguntar, dicho? pensé que ibas a preguntar la zona, pero Sí, te está voy a bien, preguntar me igual. aceptaste, dale. No, iba a decir el medio también, pero no sé si en el inferior Perfecto. también. Lo mismo que el anterior, me parece que se meten como entre los mejillines, ¿no? Sí, exacto. Principalmente están asociados, es toda una comunidad que está asociado a lo que se denomina el mejillinar. Y si estos tanto los isópodos como los anfípodos también están presentes en el horizonte inferior, que ya no tenemos la gran comunidad del mejillinar, ¿con qué otros organismos se imaginan que pueden estar asociados en el horizonte inferior? ¿Con los choros? Con las algas. Con los Puede mejillones. ser con los, claro, con los Claro. grandes y entre algas. Con los oligoquetos. Alguien lo dijo, con las algas principalmente. En el horizonte inferior vamos a tener una diversidad de algas mucho mayor que en el medio, y estos organismos están todos ahí buscando refugio entre las algas. Agus, te hago una consulta. ¿Esto lo podés dejar en la página de la facultad después? Y estas fotitos se las cargamos. Sí.
Dale, gracias. Una cosa que no aclaramos, paréntesis de práctico. Nosotros no estamos grabando las clases. Que como esperamos que sean obligatorias y como son obligatorias y esperamos que todos participen, no grabamos las clases, pero en estos casos donde hacemos alguna mini presentación las podemos colgar, no hay problema. Sí, y otra cosa para tener en cuenta de esto, que no son fotos nuestras, ¿está? O sea, que no es material que pueden estar, o sea, es material para usar en la cátedra, tratemos de tampoco andar difundiéndola por, por cualquier lado porque no son fotos propias. Bien, Vicky, pasas al siguiente. Perdón, dentro del paréntesis, ¿el práctico hay que adjuntarlo después? No, las respuestas no. Ok. No. Solamente fíjense en el cronograma, ahí en el cronograma está especificado. No recuerdo ahora si es 1 o 2 prácticos, nada más los que tienen que hacer entrega. Y después hay algunos que después de la clase hay una pequeña evaluación que es un parcialito muy, muy sencillo. Está todo detallado en el cronograma. Seguimos con los cangrejos. Bueno, hay un montón de especies de cangrejos distintas que se pueden encontrar en el intermareal, principalmente asociados a la zona de inferior. Media e inferior. Media e inferior, exacto. Ahí yo tengo una duda porque cuando definimos las pozas de marea, que seguramente lo vamos a ver más adelante, ¿en qué horizonte entran? Porque en realidad son como microecosistemas bastante aislados, pero están dentro del intermareal a su vez. Como que no me quedaba claro. Perdón, para esto no tengamos en cuenta las pozas, para decir las especies en qué horizonte se encuentran, exceptuando las pozas de marea. ¿Sí? Porque si no, si tomamos en cuenta las pozas de marea, pueden estar en todo el intermareal. Perdón. Quería hacer una aclaración. Sí, perdón. No, porque se me vino la imagen a la cabeza de 2 veces que estuve en Punta Rasa, ¿no? Estamos hablando de Playa Arenosa, y estoy pensando que a este cangrejo, si no me equivoco, el primero puede ser, lo vi en lo que sería intermareal medio, entiendo yo, que es una parte que está siempre húmeda y a veces se hacen algunas piletitas, digamos, para ubicarme en tiempo y forma. ¿Puede ser? Con los cangrejos hay bastantes cuestiones, porque también depende de la especie, puede haber competencia y desplazamiento entre ellos, así que puede ser que varíe de acuerdo a la zona y qué otra especie de cangrejo de tamaño similar esté en ese área. Sí, también el Cyrtograpsus puede estar en fondos blandos también. Okay. No es solo de fondo rocoso. Piensen, quería hacer una aclaración, tanto con los anfípodos como los cangrejos, los poliquetos que vamos a ver ahora, hay muchas especies, no sé si muchas, pero hay más especies que se pueden encontrar, ¿sí? Pusimos solamente quizás las más comunes, las que es más fácil cuando vas al campo verlas, ¿sí? En el caso de los cangrejos, he visto que también como que salen de la línea y se van como que más a la arena y ahí hacen sus huequitos. Y ahí se meten y están ocultos. Y a veces salen nomás para comer. Sí, también, o sea, piense, los cangrejos es todo un universo, o sea, depende la especie, las distintas costumbres los distintos hábitos y comportamientos que tienen. Algunos, igual la mayoría siempre se esconden, ¿no? Están escondidos, pueden ser en huecos entre las rocas, puede ser algunos, por ejemplo, el Platixanthus crenulatus se puede enterrar en la arena, entonces a veces, pero también está entre las rocas y después sale a comer a la arena. Hay distintos hábitos y comportamientos de acuerdo a la especie. Pero estas especies pueden ser encontradas en un intermareal de acá de Mar del Plata, rocoso. Te hago una consulta. Yo soy veterinaria, no tengo mucha idea quizás de esto y por ahí es porque es otra especie.
yo soy de Bahía Blanca y es muy común, ni bien empieza a bajar la marea en la ría, aparecen los cangrejos, pero digamos, están bien, ni bien empieza a bajar, no es que hay una distancia. Eso, digamos, si yo quiero definir los intermareales, tendría que decir que eso es el medio, no el superior. Pasa que estás hablando de una ría. Y no es lo mismo, digamos, cómo se comportan estos animales. No, digo, no es lo mismo, no, en una ría, si bien estás hablando de que baja la marea, podemos decir baja la marea, no tiene, o sea, la división esta del intermareal no es lo mismo. Ah, bien. Bien, gracias. O sea, esta división del intermareal es bien para lo que es el ambiente, el intermareal costero. Bien, gracias. No, de nada. Perdón, para los que no somos del mar, ¿la ría qué significa? Es como un río conectado con el mar. Ah, bien literal. No es Está lo bien. No, También- digamos, en Bahía Blanca no sé, se le llama la ría viste que cuando baja la provincia hace como una pancita y se mete para adentro. A esa pancita que se mete para adentro, como del mar, es la ría de Bahía Blanca. Ok. Porque, Estuario. bueno, O sea, Claro, la bahía. el estuario. Claro, gracias. bueno, Puede por ahí ser como que los acá- llaman a cada uno, porque también en San Antonio Este tenés 2 rías que son como ríos, digamos. No tienen una diferencia con un río. Una pregunta, tenía entendido que acá en Buenos Aires no eran rías, sino que son canales de marea. ¿Puede ser? Bien, sí. No tengo ni idea a qué se hará referencia a estos canales de marea. La verdad. Claro. Debe ser de esta cuenca del Salado, supongo. Que ahí tenés un montón de canales, se llaman canales. Sí, creo que es más bien un término geológico, de que en realidad en Argentina tengo entendido que no hay rías, que es en España, por ejemplo, que sí hay, y que acá nosotros usamos mal la palabra rías, y que en realidad tenemos canales de marea, en muchos casos canales de marea ascendidos, que es un término geológico de cómo ingresa el agua del estuario a a la parte terrestre. Pero no estoy segura, por eso lo estaba preguntando. Pero lo vamos a averiguar. Es muy probable. La verdad, nosotros tampoco lo sabemos, pero lo vamos a averiguar. A la próxima. Acá les voy a dejar en el chat el link a un trabajo que encontré sobre eso. Buenísimo. Bueno, seguimos con las especies que hay en intermareal. Bien, hoy habían nombrado anémonas, acá pusimos fotos de algunas de las especies de anémonas que hay algunas otras, pusimos de las más frecuentes. A ver, Vicky, ahí, poliquetos tenemos un montón de especies. Bueno, acá pusimos directamente las familias a grandes rasgos. En general, estos poliquetos, estos poliquetos, ¿dónde los podemos encontrar? En los rizoides de las algas. Algunos podemos encontrar asociados a las algas, pero principalmente se encuentran ¿En el intermareal inferior? Yo iba a En el decir medio. asociados En el al medio. mejinar. hay muchos asociados al mejillinar. Debajo del mejillinar se forma una capa de sedimento, en donde muchas veces se encuentran varias de estas especies. Igual pueden estar en el medio, principalmente asociado al mejillinar, pero pueden encontrarse algunas especies en el inferior. Bueno, y ahora pasando un poquito a lo que son las algas.
hablábamos que hay como las algas también tienen un patrón de ubicación. En general, las algas verdes están más arriba, en el intermareal. Acá hay algunas fotos de las algas verdes más comunes. Bueno, esta es la que hablaba hoy las chicas. Excepto Bryopsis, acá en este caso que está en el inferior, ¿no? Sí, iba a decir eso, que la lechuga de mar y ketomorfa, que es lechuga de mar es ulva, perdón, y ketomorfa se los llaman pastos marinos también se los llaman. Estos están principalmente en la parte mesolitoral. Sí, pero claro, más arriba y a medida que vamos bajando están otros tipos de algas, como Bryopsis, otra alga más plumosa, que es la que vemos acá abajo, y algunas algas rojas asociadas. Estas son algunas de las algas rojas que se pueden encontrar en la zona. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir acá a la costa de Mar del Plata, nosotros hacemos esto es una salida de campo en donde usualmente lo que hacemos en la materia es ir al intermareal rocoso de Punta Cantera, ahí tomar muestras y después analizar e identificar estas especies en el laboratorio. Acá nosotros le estamos dando fotos porque obviamente esto no lo podemos hacer. Una de las especies muy abundantes que vemos en la zona, dependiendo de la época del año, es esta que vemos acá abajo, que se llama Esquizimenia dubi. Es una especie invasora que durante algunas épocas del año casi que abunda mucho y domina lo que es todo el intermareal, el meso litoral medio, inferior. Bueno, después también otras algas que podemos encontrar son estas algas rojas calcáreas, que hay 3 especies principales que son muy parecidas entre sí, que son coralina, jaña y bociela, tienen algunos detalles. Después si quieren más detalles. Una cosa que usamos nosotros durante la cursada para distinguir las algas es una clave dicotómica, donde a partir de la obtención de un alga vamos viendo las características hasta llegar a identificar la especie. Si a ustedes les interesa, se las podríamos subir, por si el día de mañana pueden venir a la costa o encuentran un alga, pueden hacer ese ejercicio a la guía que les damos. Sí, estaría buenísimo, gracias. Se me acordar. Vicky, Ailén. Después, acá les pusimos fotos de indicadores, no del mesolitoral, sino de lo que hablábamos hoy. El supralitoral, hablábamos, estos líquenes están asociados principalmente a lo que es el spray marino. Entonces, los que conocen acá Mar del Plata, por ejemplo, si van al Parque San Martín, van a ver que hay rocas que están pintadas, tienen una coloración medio anaranjada, la que da ese líquen que está asociado al spray marino, está indicando que hasta ahí estaría llegando el efecto del mar en la costa, ¿no? Y después hay una alga verde muy característica del piso infralitoral, que es Codium, este alga que también se puede llamar pata de pato. Es una alga bastante carnosa, bueno, que se asocia siempre a lo que es el infralitoral. Ya estaba uno, hasta acá, llegaban. Ah, bueno, no. Y estas son las dos especies más comunes de las playas de acá,
principalmente de Mar del Plata, se extienden también en toda la provincia de Buenos Aires, y para arriba, hacia Brasil, Uruguay, Brasil, que son la almeja amarilla, que es, bueno, antes se llamaba Mesodesma mactroides, ahora es Amarillodesma mactroides, y el berberecho, que es Donax anleyanus. También hay, no son las únicas especies que podemos encontrar en el intermareal arenoso, sino que también tenemos, puede haber algunas especies de poliquetos o de isópodos, pero no son tan comunes como estos bivalvos, que son los más abundantes. Asterópodos puede haber también, grejos. Bueno, chicos, esto era para darles un panorama y para que tengan una idea de cómo son los organismos que leyeron, ¿no? Quedan 3 preguntas. 4. ¿Quieren que hagamos una pequeña pausa? Y después seguimos de 5 minutos, no sé, para calentar el agua del mate. Después seguimos. ¿Quieren seguir? ¿Sí? Yo cortaría 5 minutitos, 5 minutos. Pero no más que eso, para ir al baño, calentar el agua del mate, va, el que esté tomando y listo, Así no se nos hace tan tarde. 7:10, conectamos otra vez. En punto arrancamos. Nos extendemos. No, pregunto como cuando entré a la reunión decía hasta las 8:30, por eso pregunté. No, hasta las 7:30 decía. ¿Pusimos hasta las 8:30? O yo vi mal. No, hasta las de 17:30 a 19:30. Vale. A veces nos extendemos un poquito más, depende de un práctico, pero tratamos de respetar porque se hacen muy cansadores los prácticos así virtuales. Entonces, tratamos de simplificar y acortarlo. Por eso les pedimos que la clase que viene se conecten 5:10, así arrancamos a las 5. No, 5:20, Agus. Perdón, estoy con que arrancamos a las 5. 5:20, así arrancamos 5:30. Bueno, arrancamos. Vamos a hablar de las pozas de marea, era la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Hoy tiraron ahí, empezaron a hablar un poquito. ¿Qué son las fosas de marea? Son ambientes donde queda acumulada el agua aunque baje la marea, entonces los organismos quedan siempre sumergidos. Bien, perfecto. Claro, ¿Las son fosas de como, marea son como iguales? cuerpos de agua, digamos, que quedan, una vez que se retira la marea, cuando baja, si hay rocas y eso queda, digamos, como formado el cuerpo de agua. Bien, perfecto. ¿Todas las Por el mareas son desnivel del iguales? suelo. Las fosas. Perdón, por el desnivel del suelo. En realidad es porque en los intermareales rocosos, o sea, quedan espacios entre las rocas donde el agua queda retenida, entonces ahí es donde se forma la poza. Y además también son espacios y huecos que van siendo erosionados y que van formándose más profundos. ¿Qué organismos habitan las pozas de marea? Anémonas. Puede ser que en las Cangrejos, cosas algas. Alevines, se peces. repitan los horizontes a una menor escala. O sea, los mismos horizontes, pero a una menor escala, y obviamente depende del organismo que queda atrapado en la poza cuando baja la marea, ¿no? Muchas veces hay peces, pero si sube la marea, el pez puede irse. O si la poza es muy grande, el pez puede quedar atrapado adentro y tiene que esperar hasta que vuelva a subir para volver al mar. Exacto. Y en casos extremos puede ser anóxico. O sea, quizás tantos organismos y por el sol y la radiación puede ser que se vuelva anóxico y en ese caso hay pocos organismos vivos.
Bien, eso va a depender principalmente de la morfología de las pozas. Las pozas por ahí menos profundas tienen más tendencia a esto que decías recién, a tener más impacto de la radiación, a calentarse más, asociado a la temperatura, puede también estar dado otra condición desfavorable. Y aumentos mayores de la salinidad, porque el agua esa se empieza a evaporar y aumenta la salinidad. Eso, en las pozas se pueden pasar las dos cosas, aumentar la salinidad provocada por la evaporación, o puede pasar lo contrario, hay un día muy lluvioso, puede hacer que disminuya la salinidad que están dentro de las pozas. También algunos para regular ese aumento de temperatura de salinidad, en algunas partes de las pozas, en las partes de arriba más específicamente, proporcionan un tipo de sombra. Sí, eso que dice Milena, sí, es como que puede ser que en el pozo que se genera, digamos, en la roca haya como, no sé, como que se le hace un techito, digamos, por la misma morfología de la roca y eso hace también que disminuya la radiación solar, entonces no se calienta tanto y queda más, digamos, no se evapora tanto el agua, hay más oxígeno y eso. También depende en la cara, digamos, depende la ubicación de la poza de la marea y la cara dentro de la poza de la marea que uno esté viendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay una cara que va a estar más expuesta a la radiación del sol en algún momento del día y hay otra cara que va a estar menos expuesta. Ahí en el video que habían mandado, ustedes que habían presentado, decía que justamente que cada fosa era un microclima que va a depender justamente de los factores ambientales que estén directamente contra la fosa y mismo de la comunidad que haya quedado atrapada dentro de la fosa, digamos. Como que todo iba a ejercer que se produzca un microclima que no va a volver a repetirse, digamos, que no va a ser igual a otra fosa, digamos. Claro. Claro, también hay organismos que van a quedar atrapados y hay organismos que viven continuamente en la poza. O sea, imagínense, tenemos las algas principalmente, anémonas, o sea, no se van a mover, sino que quedan ahí, ¿no? No siempre, algunos organismos son ocasionales, como mencionaba Sebastián, algunos peces que pueden quedar atrapados, pero otros van a vivir todo el tiempo en la poza. Tengo una pregunta, y con los que viven todo el tiempo, digamos, reproductivamente no tienen problemas con endogamia y demás, al estar solamente ellos no están muy emparentados. No, porque generalmente la mayoría de las especies de las especies sésiles, que son las que viven fijas al sustrato, tienen larvas planctónicas o esporas de las algas, también son fases dispersoras. Entonces, donde en las mareas altas se dispersan y van hacia otros sitios del intermareal. No necesariamente queda todo atrapado ahí en la poza. Claro. Bien, ¿alguna cuestión más de las pozas de marea? ¿Algún comentario? Perdón, de todos modos, las pozas pueden comportarse como islas, ¿no? O sea, cuando el organismo quizás pertenece a un horizonte muy al infralitoral, por ejemplo, ¿no? O sea, que queda atrapado dentro de una poza, o sea, ese organismo, por más que crezca la marea, o sea, si es sésil, por ejemplo, no puede desplazarse, o sea, le queda, no se comporta tipo isla, o sea, y calculo que sí en lo que hablaban recién justamente de la dispersión de las esporas, calculo que en ese caso funcionaría como una especie de isla. O sea, que no estaría netamente aislada, digamos.
No, aislada no está, porque, o sea, donde tenés la marea alta, no es que, o sea, se renueva toda el agua de la poza. Y con la renovación del agua tenés la dispersión de las esporas de las algas o de las larvas de organismos sésiles. Y estábamos hablando de que las mareas pueden ser, o sea, la marea alta puede venir una vez al día o dos, entonces es bastante continua la renovación, digamos. Bueno, seguimos. ¿Qué es la sucesión ecológica? ¿Y cómo se produce principalmente? ¿Vieron algo de eso? Sería el proceso por el que va empezando la colonización de un área. Bien. Empezaba por organismos. No, sí, No. habla. No, que es un cambio direccional de especies, porque las especies van cambiando a lo largo del tiempo. Tenés unas primeras que son las colonizadoras y que luego tienen ciertas características que le permiten adaptarse justamente a las etapas previas de la sucesión y luego van siendo reemplazadas paulatinamente por otras especies que se adaptan mejor a etapas tardías. Sí, O sea, no ahí tenés vale, siempre la misma composición de especies dentro de la comunidad. ahí vale la pena agregar que los taxones que son reemplazados pertenecen a una misma comunidad, ¿no? Como que son los esos son los que son partes de la sucesión ecológica, y además que en la sustitución de las especies va a depender de la dinámica que tenga la propia comunidad. Bien. ¿Quedó claro? Bueno, luego ustedes tenían que investigar un poquito de algunos procesos ecológicos que se pueden producir en las zonas intermareales. Uno es la competencia interespecífica. Bueno, hay varios: competencia interespecífica, regulación por predación, ingenieros ecosistémicos, invasiones biológicas. ¿Qué encontraron? ¿De qué se trata cada uno? Competencia interespecífica. ¿Conocen ejemplos? ¿Encontraron ejemplos? Un ejemplo no es lo que veíamos con el cirripede y el mejillín, es una competencia interespecífica por, más espacio. Exactamente, en ese caso estaban compitiendo por el espacio. Sí, yo encontré que en Buenos Aires hay competencia interespecífica entre comunidades de macroalgas. Y bueno, que entre las distintas especies van regulando la distribución de la otra, la composición y la abundancia. En el caso de los ingenieros ecosistémicos pueden ser estas algas que son más bien calcáreas, que forman como estas estructuras, sirven como diseño de un ecosistema o de un ambiente particular para otras especies. Bien, ese sería un ejemplo. Respecto a la competencia, quizás un dato para agregar es que la competencia por sustrato es la más común en este ambiente, digamos. En el ambiente intermareal, porque competencia puede haber por distintos recursos y el del espacio es la competencia más común en los intermareales, por el sustrato. Y acá Melissa mencionó un ejemplo de ingenieros ecosistémicos, y ¿cuál sería otro ejemplo, quizás el más evidente en el intermareal que estuvimos hablando? Los mejillinos. Perdón. Está bien. El mejillinar. Bien. Que dicho sea de paso, justamente ese mejillinar también es el clímax de la sucesión ecológica, ¿no? Sí. En el horizonte donde predomina, ¿no? Bien, ¿qué otro proceso? Un trabajo, Vicky, acerca de una alga invasora acá en las costas de Mar del Plata,
que a diferencia de lo que se esperaba, digamos, encontrar de que sea un alga que desplace, que cause algún tipo de problemas con otras algas nativas que estaban en el intermareal. Eran 2 especies de algas, las 2 invasoras. Todo lo contrario, generaban nuevos hábitats para nuevos organismos y no, digamos, no le ocasionaban problema o competencia con las algas nativas. Sí, A pesar por de que eso eran ahí, especies invasoras. sí, que en realidad ahí también se distingue entre las especies introducidas y las invasoras, ¿no? Cuando causan algún efecto, si causan algún efecto en la comunidad autóctona o no. Y ese sí es el caso de Ampheltiopsis, que la vimos ahí entre las especies más comunes, se instaló y se reprodujo bastante acá en la costa, pero no desplazó, o sea, no afectó la diversidad del resto de las algas e incluso sirvió para como microhábitat de varios invertebrados. Sí, esa era, Bien. esa especie y la otra no la estoy encontrando. no Esquizimenia. recuerdo el nombre. Esquizimenia debe ser. Sí, esas 2. Sí. Claro, en el caso de Ampheltiopsis tiene que eso tiene bastante que ver o muchas veces con la estructura del alga. Ampheltiopsis es como si fuera un arbolito. Entonces tiene un montón de espacios donde los invertebrados de los que pueden sostenerse, tener refugio. En cambio, otras algas que por ahí son laminares, que son como una lámina, no generan tantos espacios para que interactúen otros organismos, invertebrados principalmente. Claro, sí, eso decían también en la discusión del trabajo, que creían, digamos, que era por eso que digamos, que generaban esto, pues, justamente por su estructura, generaban nuevos hábitats para otros organismos. ¿Cómo se pueden producir las invasiones biológicas? Piensa. En este caso, de estas especies, creo que era por buques, o sea, hipotetizaban que no era algo intencional, sino que puede ser intencional, pero en este caso era accidental no me acuerdo si era por el agua que traen los buques o en los mismos cascos también creo que pueden traer, bueno, especies de crustáceos, por ejemplo, incrustados en los cascos, si hablamos de crustáceos, y si no también pueden traer las esporas de las algas en el agua de los tanques que usan ellos para regular la flotabilidad, digamos, de los buques. Yo había buscado una también que era más o menos parecida, de un alga también, Undaria pinatifida, creo que era. La tengo que buscar a ver si es un nombre así. Bien. Sí. Y esa decía que la mayor hipótesis también era que se había establecido en la costa por el tema de transportes con buques, digamos. Es más, ese alga, si mal no recuerdo, empezó en el puerto, ¿no empezó acá en el puerto? Decía que sí, y que a partir del puesto se fue. Yo tenía entendido que había empezado en Buenos Aires y que a partir de ahí se había empezado a distribuir más hacia el sur, digamos. Bueno, no sé. Yo tenía entendido que empezó más en el sur por Puerto Madryn, que de hecho están teniendo unos problemas bárbaros con Undaria. Que se pone en la playa y tiene mucho olor. Primero eso, tienen, claro, porque se desprenden, eso pasa en muchas regiones donde abundan las macroalgas de tamaños tan grandes, que acá, por ejemplo, en toda la costa de Argentina no tenemos, las macroalgas no son tan grandes como Undaria. Entonces, hay desprendimiento de algas que vemos en la costa, pero generalmente no causan tantos problemas porque no son volúmenes muy grandes. En cambio, estas macroalgas que son tan grandes, al acumularse en la costa, porque se desprenden, ocasionan muchos problemas, por eso se juntan moscas, hacen olor,
Y además de eso también, porque forman toda una capa, piensen que son láminas de alga muy largas que quedan suspendidas en el agua y por debajo de donde están empieza, o sea, hay una interrupción de la luz solar que entra, entonces también afecta a toda la diversidad que está por debajo, ¿no? Que en el ambiente, o sea, en el ambiente autóctono, o sea, natural, había un montón de especies autóctonas a las cuales les cambia el ambiente de manera radical, ¿no? Entonces afectan a la diversidad también estas algas. Además de que compiten por el sustrato con especies autóctonas y generalmente las especies invasoras tienen la capacidad de adaptarse muy bien a diferentes ambientes y bueno, y en este caso también desplaza especies autóctonas, la undaria. Justamente decía también que el tema de la temperatura anual no había tanta variación en el agua con respecto a la temperatura, entonces que eso permitía justamente una mayor reproducción. Claro, sí. Lo que tiene no tan favorable para ella, pero sí favorable para las especies al menos de acá de Mar del Plata, es que Undaria necesita aguas tranquilas para desarrollarse. Entonces, por ejemplo, el Mar del Plata ya está en el puerto ya se la ve, pero no se dispersó a otros ambientes fuera del puerto. En el sur, como están los golfos, o sea, en todo lo que son los golfos, donde el agua está más tranquila, sí, ahí se dispersó mucho más. Perdón, Bien. quería agregar que otra forma de que ingresen es, intencional, a veces para cultivos. Está, por ejemplo, la ostra japonesa que se ingresó con fines de cultivo y productivos, y luego se abandonó. Y si, por ejemplo, ahora van a Bahía San Blas, al sur de Buenos Aires, toda la zona intermareal y donde hay algunos islotes está totalmente invadida por esa ostra. Bien. Bueno, chicos, ¿algún otro ejemplo de alguno de estos procesos ecológicos? Creo que ya hablamos más o menos de todos, ¿no? Algo. No, yo quería hacer un comentario con respecto a la ostra. El otro día cuando salimos con Bentónica encontramos un par de ostritas que estaban ya pegadas en el intermareal de ahí, de la Normandina. Y el profesor dijo, en un par de años todo esto va a estar inundado, va a ser todo ostra. Nosotros no hemos encontrado en las salidas que hemos realizado todos estos años, no hemos encontrado. Recuerde, No, yo vi. se ve que está llegando ahora. No. Yo de hecho no. Pandemia. Nunca la vi. La pandemia. Y otra cosa estaba como en el inferior. Tuve la oportunidad de visitar, está, pero llenísimo. Es impresionante lo que te tenés que alejar un poco de las costas que son visitadas, ¿no? Pero es impresionante lo que hay. Sí, es un peligro esa ostra. Bien. Bueno, chicos, esto era más o menos todo. No sé si les quedaron dudas. ¿Quieren que hablemos algo más? El último punto era buscar trabajos científicos que se desarrollen intermareal. Esto más que nada era una tarea para que hagan ustedes y que puedan leer y puedan conocer cómo son los trabajos, empiecen a acercar a los trabajos científicos en ambientes intermareales, más allá de que durante toda la cursada vamos a ver trabajos científicos. Es más, en lo que nosotros les pedíamos era que vean cómo era la metodología, cómo se conservaban las muestras. Justamente el próximo taller que tenemos, la próxima clase que tenemos el miércoles que viene, es todo lo que es metodologías de muestreo, en general, no solamente de intermario rocoso, en general, metodologías de muestreos marinos.
Pero bueno, era básicamente para ustedes, no es que cada uno de los 44 que hay conectados nos va a decir el trabajo que encontró, porque no nos quedamos acá hasta las 11 de la noche. Pero no sé si alguien más quiere comentar algo. Todos pudieron acceder al campus sin ningún problema. Bien. Bueno, hoy vamos a subir, como ya está subido, porque vi ahí por el WhatsApp, no llegué a leer el texto, pero me parece que si no está subido, lo subimos ahora después de la clase, el material para el miércoles que viene. Ya les adelanté que va a ser un taller de metodologías de estudio. También lo que hacemos nosotros es darles bibliografía para que respondan un pequeño cuestionario, después lo vamos a charlar así en clase como lo hicimos hoy. Y la clase que viene, una vez que terminemos, vamos a hacer una pequeña evaluación a través del campus, que es un multiple choice súper sencillo. Si ya contestaron las preguntas, si leyeron todo, lo pueden contestar en menos de 5 minutos. Así que quédense tranquilos, no tengan miedo por eso, porque a veces uno dice evaluación y ya se ponen como locos, pero no, va a ser todo muy sencillo. ¿Eso sería después de la clase esta? O sea, después de tener la reunión virtual, ¿sería el examen? Exacto, sí. Va a ser preguntas relacionadas a lo que se vio en esa clase. A ver si les quedaron algunos conceptos o no después de la clase. Claro, como si ahora hiciéramos un par de preguntas de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Va a ser lo mismo, pero con la temática del miércoles que viene, ¿sí? Es cortito y sencillo. Y después, Agus, quería decir que en realidad la clase de metodologías de estudio está dividida en dos partes. No sé si vieron el cronograma. Una va a ser la clase que viene, la del 21, y otra va a ser la del 28, en la cual vamos a tratar de aplicar los conocimientos que discutimos en la clase del 21, ¿sí? Va a ser una actividad más práctica. Nosotros le vamos a dar unos objetivos de trabajo y ustedes van a tener que desarrollar la metodología para llevar a cabo esos objetivos. Eso lo van a hacer en grupos. El trabajo del 28, no del miércoles que viene, se va a hacer en grupos, que después nosotros les vamos a dar los grupitos de trabajo, porque entendemos que no se conocen entre ustedes. Entonces por ahí nosotros después les armamos los grupitos y ya para la siguiente clase, el miércoles que viene, ya les damos los grupos y les damos la tarea que tienen que hacer para el 28. Igual recuerden que en el campus hay habilitado una sección que es de preguntas, así que cualquier pregunta la pueden hacer ahí. Súper, chicas, gracias. Bueno, entonces, si no queda nada, nos vemos el miércoles que viene, 5:20. Sí, Bien.